Bueno, muchas gracias por conectarse el día de hoy. ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Vale? ¿Vale? Sí, ya estamos en vivo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas que se han conectado de hoy a esta transmisión en vivo en este programa que hemos denominado Charlas con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes, respondiendo al daño, precisamente, en donde prácticamente estamos tratando temas de derecho de daños, con el objeto de que ustedes puedan tener conocimiento más amplio de lo que se trata esta disciplina y sobre todo casos prácticos que llevamos ante los tribunales y hemos escogido para el día de hoy el tema de negligencia médica, tus derechos como paciente. Entonces, la forma en cómo nosotros vamos a operar el día de hoy esta charla, pues precisamente les voy a dar una charla introductoria de lo que es la negligencia médica, cómo funciona, en qué casos se puede aplicar, qué es lo más común en el tema de los profesionales de la medicina, en que caigan en algunos errores, por ejemplo, y pueda llegar a tener lugar una demanda, queja, reclamación o denuncia. Y sobre todo esos derechos que tienen las personas como pacientes, como usuarios de un servicio médico, para poder saber si están en posibilidad o no de hacer un reclamo con respecto a los daños, perjuicios que se le hayan ocasionado. Principalmente, bueno, quiero decirles que en comunión con INDECAF, que es nuestro instituto que siempre está a la vanguardia sobre temas de vanguardia y de bastante interés para los que son abogados, colegas, jueces, con respecto a esto. Y el caso del día de hoy, pues es el derecho de daños, en donde estamos también publicitando nuestra maestría. Más adelante les voy a dar los pormenores de la maestría en Derecho de Daños que va a iniciar y lo vamos a dejar al final para hacerles la oferta académica y sobre todo para quienes estén interesados en profesionalizarse en este tipo de derecho, lo puedan adoptar, se puedan matricular y estén con nosotros en todas estas clases que estamos dando para que ustedes tengan y amplíen sus conocimientos y sobre todo sus competencias. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta charla sobre negligencia médica y tus derechos como paciente. Vamos a partir de una premisa en donde se establece que el derecho a la salud es un derecho constitucional. Lo tenemos en nuestro artículo 4 constitucional como un derecho fundamental que toda persona debe tener. Y este derecho fundamental es un derecho que da lugar no solamente a la protección de la salud, sino a otros derechos que son transversales, como el cuidado de la integridad física, no solamente física, sino también moral o emocional, el derecho a la verdad sobre un consentimiento informado sobre los tratamientos que se te van a aplicar, sobre el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, es decir, si me someto o no a un procedimiento que se me está informando de manera adecuada, derechos como el derecho a saber cada uno de los procedimientos médicos a los cuales voy a someterme y también sobre el conocimiento del expediente clínico, que los profesionales de la salud están obligados a documentar en lo que se llama el expediente clínico y que nosotros como paciente tenemos derecho a ese conocimiento. Entonces, vean ustedes cómo ese derecho a la salud no solamente va dirigido a la salvaguarda de la salud, sino va dirigido a otros tantos derechos de gran valía que convergen para que esto se dé. Y bueno, el derecho a la salud, no, ¿a quién queda a cargo de esa salvaguarda? Por principio de cuentas, considero que no se puede endosar
tu salud a los centros de salud o al Estado, sino que a nosotros mismos. En mi opinión, ese carga de bienestar o del fin común que es la salvaguarda del derecho a la salud, en principio de cuentas queda a cargo de nosotros, que nosotros cuidemos nuestra salud. Porque más adelante vamos a ver que en los casos médicos o en los casos que pareciera una cuestión de negligencia médica, tiene que ver mucho el estado del paciente, cómo esté físicamente al momento de llegar a esa consulta, al momento de que se le indique un tratamiento, ya sea diagnóstico o terapéutico, infiere mucho en la condición del paciente. Entonces, por principio de cuentas, este derecho a la salud primero debe de estar a cargo de nosotros como un tema de autoprotección, un tema de que nosotros debemos de cuidar en la medida de lo posible nuestra salud, estar conscientes de que debemos alimentarnos bien, hacer ejercicio, tener nuestros seguimientos, chequeos de rutina y no dejárselo todo a los profesionales de la salud, porque como les digo, más adelante vamos a ver que en los casos médicos precisamente interfiere mucho el tema de la condición del paciente, su disciplina y sobre todo que lleve a cabo todos y cada uno de los lineamientos que el médico le está planteando. Eso es por principio de cuentas y parto de ahí. El segundo tema es que estamos también en presencia de que los derechos de ese derecho a la salud queda a cargo del Estado, por supuesto, porque al Estado le compete suministrar de una manera adecuada centros en los cuales se pueda establecer una diligencia que pueda proporcionar servicios de salud de manera eficiente, de una calidad adecuada, que provea los insumos en caso de centros hospitalarios de salud pública, para que cuente con lo necesario y se dé una atención de calidad por parte de los profesionales de las instituciones privadas, es decir, aquellas personas que no pertenecen al sector público y que son hospitales privados que también están obligados a proporcionar una atención, unos servicios con eficiencia, calidad y sobre todo trato digno a las personas que van y lo requieren. Entonces, partiendo de esa premisa y habiendo establecido que el derecho a la salud es un derecho constitucional que queda a cargo del Estado y a las instituciones privadas también, la salvaguarda de este derecho, vamos a ver que se difunden otros derechos como el derecho a la integridad, al conocimiento de la verdad, cuando hablamos de consentimiento informado, cuando hablamos de que yo decido si me someto o no al procedimiento, salvo algunos casos de excepción, como son los casos de urgencia. Y bueno, ¿qué pasa en los casos en donde se ocasionan daños con motivo de esta prestación de servicios? Es decir, que se ocasiona un daño a la salud con motivo de lo que podríamos llamar una negligencia médica. Partiendo de la premisa de que cualquier persona cause daño a otro está obligado a repararlo, que es un axioma en donde se establece no dañar a nadie ya desde hace muy antiguo y que en donde descansan muchos de nuestros ordenamientos jurídicos, la consecuencia es, no, si causaste daño, tienes la obligación de repararlo. Entonces, esto no escapa de los profesionales de la salud. Es decir, sabemos que los médicos estudian para curar a las personas. El fin último es salvaguardar la vida y la integridad. Su profesión va dirigida precisamente a preservar la vida,
a la integridad física de una persona, pero no escapan del error humano. Son personas que, como nosotros, en el ejercicio de nuestra profesión, pueden causar un daño y en ocasiones este daño, desde luego, no pienso yo que haya un médico que quiera causar el daño. Casi la mayor parte de los casos por negligencia médica obedecen a cuestiones de impericia o, o cuestiones de negligencia, pero no propiamente de dolo, no propiamente de que el médico pretenda dañar al paciente. Entonces, en los casos de negligencia médica, casi siempre está presente ese tema de negligencia o impericia. ¿Qué es lo más común y cómo es lo más común que se demande este tipo de negligencias o de impericias médicas? A los médicos se les reclama en la vía penal por responsabilidad profesional. Hay tipos penales que van dirigidos a determinar la responsabilidad profesional, tienen sus sanciones. Se les reclama en la vía administrativa, por ejemplo, si son médicos adscritos a algún servicio de salud pública. Hay una ley especial que es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Los médicos, enfermeras o cualquier profesional de la salud que estén adscritos a a un hospital de salud pública, van a ser sujetos a un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando se reclama una actividad irregular, negligencia, impericia en el desempeño de sus funciones. También se les demanda en el caso de responsabilidad civil, pensemos en hospitales, médicos que no pertenecen al sector público. Entonces, pueden ser sujetos a una demanda de responsabilidad civil por daños y perjuicios, por daño moral, por un tema de incapacidad total o parcial permanente, por ejemplo. También se les reclama en la vía administrativa, independientemente del juicio administrativo por pertenecer a un servicio de salud, en lo que llamamos las instancias conciliadoras, como CONAMED. CONAMED es una instancia conciliadora meramente administrativa en donde se presenta una queja y en la queja precisamente se establece cuáles son los motivos del por qué se presume que el médico o el profesional de la salud incurrió en alguna responsabilidad y esa instancia está compuesta por un abogado, por un médico y sirve como mediador. Es decir, manda llamar a los profesionales de la salud involucrados y al paciente quejoso y se trata de dirimir la controversia mediante la conciliación. En el caso que no se llegue a esa conciliación, se dejan a salvo los derechos para que se actúe vía jurisdiccional, vía judicial, en el reclamo, ya sea civil, penal o administrativo, ¿no? Cualquiera de las formas que el quejoso desee iniciar su reclamo. Entonces, vean ustedes que en los casos de negligencia médica no se acota a una cuestión penal o a una cuestión meramente civil. Dependiendo del caso, se va a analizar para ver si estamos o cuál de las vías nos corresponde o es más adecuada para nuestro cliente iniciar. Pero no todos los casos que nos presenta el cliente van a ser negligencia médica. Nosotros como abogados tenemos una responsabilidad muy alta al momento de poder analizar un caso que se nos presenta y me explico. El paciente, la mayor parte de las veces, resiente un daño después de una atención médica y ese daño lo atribuye a un profesional de la medicina y llega contigo y te dice, ¿sabe qué? Es que yo fui víctima de negligencia médica y quiero que usted demande al hospital y al médico, porque esto me pasó. Nuestra obligación es investigar el hecho, porque el paciente realmente no es que te esté diciendo una mentira, sino que realmente cree, tiene esa sensación de que ha sido víctima de una negligencia médica.
pero no todos los casos dan lugar a una negligencia médica. ¿Qué es la obligación de nosotros como abogados? Tener a nuestro perito médico, porque nosotros somos abogados, no somos médicos. Y el tema de negligencia médica es algo muy científico, que necesariamente nos tenemos que apoyar con un médico, un experto que nos diga efectivamente, con expediente clínico en mano, efectivamente, este es un caso de negligencia y el médico se equivocó. O en ocasiones el paciente está equivocado y dice, fui causa de negligencia, pero el error no fue en el diagnóstico, sino fue en el proceso terapéutico, en el suministro o en un posoperatorio mal llevado. Entonces, vean ustedes cómo el, el tema de un caso médico no es tan sencillo y lo debemos de investigar antes de tomar un caso de negligencia médica, porque es responsabilidad del abogado, primero, dar una asesoría adecuada en donde le digas al paciente si su caso es un caso de negligencia médica o no. Segunda, si tú llevas un caso de negligencia médica al tribunal sin una base sólida, es muy posible que dentro del procedimiento, mediante la producción de la prueba que realice el demandado, el caso se caiga, porque a lo mejor no existe nexo de causalidad entre el daño y la conducta del profesional. Y en base a eso, el juez, ¿qué va a determinar? Que no hay responsabilidad atribuible al profesional de la medicina. Entonces corres el riesgo de llevar un juicio infructuoso que te lleve a una sentencia absolutoria y ya desgastaste a tu cliente. ¿Por qué? Porque no hiciste una investigación adecuada antes de presentar un planteamiento de caso médico. Y les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, en el caso de que ha habido bastantes precedentes en la Corte del suministro de anestesia. En muchas ocasiones se ha establecido y se ha creado precedente con respecto a que esa es una sustancia peligrosa y como tal debe de aplicar la responsabilidad objetiva. Durante algún tiempo se habló precisamente de que el suministro de la anestesia como sustancia peligrosa, el hecho de que el médico la suministre, da lugar a que si se causa un daño, lo tiene que reparar el médico o la institución de salud. Posteriormente, ese criterio fue abandonado y hubo otro en el sentido de que la anestesia por sí sola no es sí es una sustancia peligrosa, pero no es optativo en un proceso quirúrgico. A ti no te preguntan si quieres que te anestesie o no en un procedimiento quirúrgico. Es inherente al proceso, porque pensemos en una amputación de un miembro. No te van a preguntar, ¿quiere que lo anestesie o no? Es inherente, te tienen que anestesiar para hacer ese procedimiento. Y aunque tú digas, no quiero que me anestesie, el médico te va a decir, bueno, pues entonces vaya a otro lugar, porque yo no le puedo hacer este procedimiento porque necesariamente lo necesito anestesiar para ello. Entonces, la anestesia no es optativa, no es optativa en los casos quirúrgicos para que el paciente diga sí o no, sino que es inherente al acto. Y entonces el médico no puede estar pensando en que si por alguna razón hay alguna complicación, voy a estar demandado porque la ley dice que es responsabilidad objetiva y sí o sí me van a sancionar. Entonces, el criterio que prevalece hoy en día en la Corte es precisamente que se debe de acreditar la cuestión subjetiva, que no es un tema de responsabilidad objetiva, que es un tema de responsabilidad subjetiva, el suministro de la anestesia y que le corresponde al médico acreditar su diligencia, acreditar que estuvo de acuerdo a los protocolos y a las normas oficiales de su lex artis, en donde se establece cómo debe de actuar y cómo se debe de suministrar
ese tipo de anestesia o de sustancia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que ustedes vean que en el acto médico es un acto complejo, en donde se involucran una serie de situaciones, incluso de personas, y que como tal lo tenemos que advertir como una forma general, lo tenemos que ver desde un aspecto general y de un aspecto particular. Me explico. En el acto médico mínimo se presentan tres situaciones o etapas a determinar, que es la primera etapa, la diagnóstica, que es la primera fase en donde el paciente llega y se le determina una enfermedad, un padecimiento. La siguiente, la terapéutica, en donde se aplica precisamente el procedimiento, puede ser quirúrgico o no quirúrgico, en donde se determina quién y qué es lo que debe de tener el paciente para recuperar su salud, qué procedimiento debe de seguir. Y la tercera es una recuperatoria, la tercera que viene después de que ya se aplicó el tratamiento o el procedimiento quirúrgico, es etapa de recuperación. Esas tres etapas, todas son importantes entre sí, todas convergen para el fin último, que es la recuperación de la salud y tener el bienestar. Entonces, en esas tres etapas, fíjense, pueden interferir o intervenir diferentes personas. Pensemos en un centro de salud. Cuando tú vas a tu centro de salud, pensemos en un MIMS y vas con tu médico familiar y te dice, usted tiene un padecimiento que requiere cirugía. Él te está diagnosticando, está en esa primera etapa. Está diciendo, usted tiene, previo a los estudios realizados, por supuesto, tiene un determinado padecimiento y requiere una cirugía. Pero el médico familiar no te va a operar, te va a derivar a un hospital en donde haya una especialidad y el médico tratante te diga, sí, efectivamente requiere una cirugía y lo voy a programar. Estamos en la segunda etapa, ¿no? Que es donde se aplica el tratamiento, donde ya estamos en una etapa terapéutica, dice sí o no en el tema de la operación. Y después de la operación, ya se realiza la operación, viene una etapa en donde es la de recuperación, donde a veces está a cargo del médico tratante y a veces no. A veces te regresan a tu unidad de medicina familiar, etcétera. Entonces, vean ustedes que en esas tres etapas son de diversas personas, incluyendo en el acto quirúrgico interviene el anestesiólogo, el médico que te opera, las enfermeras, la circulante, la instrumentista, ¿sí o no? Si algo pasa mal en todo ese proceso, nosotros como abogados tenemos que saber en qué etapa del proceso existió la negligencia. Y a veces el paciente te dice, es que fue en el momento de la operación. Y a lo mejor tú revisando con tu médico, perito, todo el expediente clínico, te das cuenta que no fue en el momento de la operación, sino en el posoperatorio, en donde el paciente no siguió las recomendaciones o no fue a sus consultas o no llevó a cabo el tratamiento que se le identificó, se le sugirió. Y entonces podríamos estar hablando de que ahí no hay un nexo de causalidad entre la comisión, en la acción de estos profesionales de la medicina y el paciente, ¿no? El daño causado, porque obedeció a causas de que el paciente solito no contribuyó a ese posoperatorio que era sumamente importante para el tratamiento. Entonces, hay que advertir el acto médico en su generalidad para definir estas tres etapas, si se llevaron a cabo con diligencia y si el profesional de la medicina actuó de una manera adecuada conforme a sus normas oficiales y profesionales. Dicho esto, vamos a pasar a un tema
sobre obligaciones de medios y resultados. Para poder identificar si este profesional de la medicina actuó con diligencia en estas 3 etapas que ya dejé explicadas, hay que irnos a la teoría de las obligaciones. Y vamos a definir que el profesional de la medicina definitivamente, salvo excepciones, no puede garantizar la cura de una persona. Es como nosotros, como abogados, no podemos garantizar el resultado de un juicio. No, si somos postulantes, no podríamos decir, es que yo voy a ganar este juicio y desde ahorita, antes de presentar la demanda, te garantizo que lo vamos a ganar. Eso sería irresponsable. ¿Por qué? Porque en el procedimiento pueden pasar muchas cosas. Nos tenemos que allegar de la producción de la prueba para determinar que un hecho es cierto y crear convicción en el juzgador para que él determine en una sentencia si nuestra prestación es viable o no. Entonces, lo mismo pasa con los profesionales de la medicina. Y se dice que la mayor parte de los temas médicos son obligaciones de medios. ¿A qué me refiero? Que el profesional de la medicina nunca va a estar obligado a curar a la persona. No se puede obligar a dar un resultado de cura. Está obligado a poner todos los conocimientos necesarios, suficientes, a actuar conforme a la lex artis para poder lograr el fin. El fin es que el paciente se cure. Pero de ninguna manera puede garantizar que va a curar un cáncer, de ninguna manera va a garantizar que si tiene un padecimiento, ese padecimiento lo va a borrar como si nunca hubiera existido. Eso no lo va a poder hacer, salvo en casos excepcionales. ¿Cuáles son estos casos excepcionales? La cirugía plástica, por ejemplo, en donde el médico sí se obliga a un resultado, a decir, bueno, yo quiero aquí como que la nariz un poquito más respingada, quiero modificar una parte de mi cuerpo. El médico, después de una valoración, dice sí, si eres candidato, y entonces se compromete a un resultado, se compromete precisamente a que tu nariz ya no va a estar chatita, ya va a estar respingada, va a estar levantada, etcétera, a que esa parte de tu cuerpo que tú quieres modificar, entonces se va a modificar y va a quedar como tú quieres que quede. Entonces, él sí se está comprometiendo en ese momento a un resultado, pero en los otros casos en donde no interviene la cirugía plástica o la modificación de una parte de tu cuerpo, entonces el médico se compromete únicamente a poner sus conocimientos y a hacer lo necesario de acuerdo a su lex artis que lo rige para poder llegar al fin, que es el bienestar, recuperar la salud. Sin embargo, no puede comprometerse a un resultado. Dicho esto, hay que diferenciar obligaciones de medios y obligaciones de resultados. En la obligación de resultado nos rige la Ley General de Profesiones. La Ley General de Profesiones dice, todo profesional, y allí incluyen médicos, abogados, arquitectos, todo, tiene la obligación de poder aplicar sus conocimientos necesarios para llegar al fin, en este caso, la recuperación de la salud. Pero si esto no sucede y si existe un reclamo por parte del paciente, se debe de valorar su actuación mediante juicio de peritos. Es decir, en los casos de negligencia médica, sí o sí debe de intervenir la opinión científica de un perito para que se determine con base a esa prueba directa si el profesional de la medicina incurrió o no en negligencia. No basta el dicho del paciente
para que se determine si hubo o no negligencia, sino que mediante la pericial se pueda determinar si hubo o no negligencia. Y para esto les voy a recomendar mucho que ustedes lean el amparo directo 51-2013, que es que fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Ya es viejito, es 2013, 51-2013, pero fíjense que en este amparo a mí me gustó mucho porque analiza cuestiones del acto médico. Este acto médico en sus tres etapas, que les digo que es de diagnóstico, terapéutico y de recuperación, se analizan responsabilidades. Habla sobre la representación aparente, que es una teoría muy interesante para determinar si existe o no responsabilidad, no solamente del médico tratante, sino también de las instituciones hospitalarias. Y crea un precedente interesante porque en instituciones hospitalarias que no son de salud, que son privadas, casi la mayoría de las ejecutorias iban en el sentido de que son como arrendadores de los consultorios o de los quirófanos, y cuando pasaba algo, normalmente decían, a ver, yo no tengo la culpa, el médico fue el médico tratante, yo solamente le rento un consultorio, yo solamente le rento el equipo, no tengo nada que ver. Viene a traer y análisis de esta situación, y la Corte dice, no, a ver, la representación aparente se da en el tema de que aun y cuando el médico no labore para ti, hace uso de tus instalaciones, uno. Dos, se beneficia con tu prestigio porque se publicita y dice yo opero en el hospital de renombre, ¿no? O yo trabajo en el hospital de renombre, incluso trae su bata y su logotipo aquí de hospital, y sus recetas también, le pone el logotipo del hospital, o sea, se beneficia de una manera total que no puedes deslindar la responsabilidad del hospital cuando un caso sucede de negligencia médica. Y entonces la Corte dice, bueno, es que aquí no se trata de una cuestión de arrendamiento de cosas, ¿no? De casas o de bodegas, sino que se trata de la vida, de la integridad de las personas. No puede deslindarse de esta responsabilidad cuando se trata de derechos de gran valía, como es el caso de la salud, un derecho constitucional, como ya lo vimos, y que al final de cuentas eh, no hay un deslinde total, porque tanto el médico como el hospital se benefician de ese servicio de salud que están prestando. Y entonces, sobre la base de ese principio rector, si estás a las duras, estás a las maduras, o sea, realmente si la producción del daño se dio en tus instalaciones y el médico se publicita como que pertenece a tu centro hospitalario, igualmente eres responsable de ello, salvo excepcionalmente si el paciente, y el paciente, esto es muy importante, contactó al médico por fuera, ajá, que diga, bueno, era mi médico de cabecera o era mi vecino y le dije y me ha llevado mi tratamiento, y al final me dijo, pues vete al hospital porque si van a necesitar atención médica, de todas maneras yo allá opero, y el paciente llegue. Esa es la excepción, ¿no? Ahí es donde no aplica la representación aparente o lo que es la responsabilidad solidaria del hospital, porque el médico y el paciente ya tienen una relación previa al momento de que ellos llegan al hospital. Sin embargo, en los casos en donde uno busca por internet, es que quiero un hospital pues, que se vea bien, que tenga prestigio, lo buscas, a lo mejor no conoces al médico como tal, pero llegas ahí y dices, necesito un médico en esta especialidad, buscas, ¿no? En el directorio y pides una consulta y te empiezan a dar el tratamiento, aun y cuando el médico solamente rente ahí el consultorio, el hospital está obligado, porque no hay una relación previa, no hay una relación
anterior, sino que es en el momento en que tú llegas y solicitas el servicio médico. Y entonces, hablemos cuáles son los derechos del paciente. Si ya establecimos de manera clara de qué manera se puede atribuir negligencia a un profesional de la medicina, hablamos de que esta responsabilidad es de medios, no de resultados. ¿Cuáles son los casos comunes por los cuales se demanda a los medios? Bueno, podríamos tener una lista bastante larga porque en el derecho de daños es casuístico. No podemos hablar de un catálogo de, de daños, sobre todo en negligencia médica, porque hay una N, pero lo más común es que se reclame por un mal diagnóstico, es decir, en esa primera etapa, que es la etapa diagnóstica, se me da un diagnóstico erróneo y con motivo de ese diagnóstico erróneo me sometí a un procedimiento erróneo y ese procedimiento erróneo, lejos de curar mi afectación primaria, me trajo una consecuencia mayor. Y tenemos un caso donde a una mujer se le diagnostica cáncer. Ella no solamente el padecimiento del cáncer como diagnóstico erróneo, que se sometió a quimioterapias que no debieron haber sido indicadas, sino todo lo que vivió tanto emocionalmente después de un diagnóstico erróneo. Imagínense, le dicen que tiene cáncer, bueno, se salió de trabajar, que ella empezó a despedirse prácticamente de toda su familia porque pensaba que ya estaba muy próxima a la muerte. Con el tratamiento de quimioterapia se le empezó a caer el cabello, un tratamiento muy agresivo, invasivo, y una afectación emocional. Una segunda, tercera opinión, resulta que no era cáncer. Y todo el procedimiento que le aplicaron a ella no era adecuado y le trajo unas consecuencias adversas a su salud y no le curó el padecimiento por el que al principio iba. Entonces también es un caso de mala praxis cuando se da un mal diagnóstico. Eh, Tema de consentimiento informado. El consentimiento informado es algo primordial que muchos profesionales de la salud a veces lo pasan muy a la ligera. Existe una norma que dice cómo debe ser un consentimiento informado. No sé si alguno de ustedes han participado en un procedimiento quirúrgico y les dan un consentimiento general en donde les dicen el paciente está de acuerdo a someterse a cualquier procedimiento que el médico señale cuando se esté realizando, ¿no? En sí el procedimiento. Ese es un procedimiento bastante general que no dice nada. La obligación del profesional de la medicina es decirle al paciente qué procedimiento se le va a aplicar, así como con palitos y bolitas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el tipo de anestesia que se le va a suministrar? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los efectos que pudiera traer adversos ese procedimiento? ¿Qué es lo que necesita saber? Porque el paciente no es médico. Si fuera médico, él solito se cura. Ese consentimiento informado debe ser puntual, no debe ser genérico. Y ahí es donde en muchas ocasiones eh, hay responsabilidad, porque, porque no se les da de manera específica con esa información respecto a los tratamientos. ¿Y para qué sirve esa información? Para que el paciente diga si sí quiere o no quiere someterse, para que tenga esa libertad de elección, para que diga, bueno, ya me dijiste exactamente lo que me vas a hacer, pero ¿qué crees? Quiero otra opinión. Tiene derecho, por supuesto, para que diga, ¿sabes qué? Ya que me dijiste que todo lo que me va a pasar o todo lo que me vas a hacer, mejor no lo quiero. Prefiero quedarme con mi padecimiento. Hay muchas personas que cuando se les diagnostica cáncer, dice, yo no me voy a someter a quimioterapia. No quiero el procedimiento.
No me importa que mi vida sea menor, que muera antes de tiempo, que no se elongue, pero no quiero el procedimiento. Entonces, el consentimiento informado sirve para eso, para esa libertad. Y cuando no se da, se quita la oportunidad. Y es lo que llamamos en el derecho de daño la pérdida de la oportunidad, o ustedes lo han conocido también, la pérdida del chance. Esa oportunidad que me negaste a decidir sobre mi cuerpo, sobre el tratamiento, si lo quiero o no lo quiero. Ese consentimiento que me hiciste tan general y que no me dijiste de manera puntual, no me advertiste, me quitaste esa oportunidad de decidir sobre mi cuerpo, sobre mi integridad, sobre si lo quiero o no lo quiero, o sobre si voy a otra opinión, porque a lo mejor lo que tú me dices, bueno, es el procedimiento que aquí se aplica, pero en otro lugar me pueden aplicar un procedimiento diverso, menos invasivo, que sea mejor para lo que yo quiero. Y bueno, puedo decidir sobre eso. Entonces, el consentimiento informado por eso está en una norma, por eso dice cuáles son los requisitos que debe de tener y sobre todo que debe de estar sí o sí aceptado totalmente por el paciente. Y si dentro del procedimiento, o sea, yo entré por un padecimiento, si dentro del procedimiento quirúrgico se necesita algo más, existe la obligación de ir a pedir un nuevo consentimiento. ¿Por qué? Porque las condiciones eh, cambiaron y ahora el procedimiento, ahora necesito hacer otro procedimiento. Entonces el profesional de la medicina tiene la obligación de decirle al familiar o a la persona que fue al servicio de salud, sabes que ahora te informo que esto va a suceder, que ya no entraste por esto, se encontró este nuevo padecimiento y te tengo que realizar, no sé, otro procedimiento, otra situación. Es obligación de informarlo, sí, no quedarse con un procedimiento de general, salvo excepciones, casos de urgencia, por ejemplo, eh, eh, entra en paro cardíaco en la cirugía, pensémoslo así, y bueno, no va a salir el médico a pedirle un consentimiento informado a la familia, porque en ese caso de urgencia los minutos son necesarios para salvaguardar la vida, para que ya no haya un tema de daño irreversible. Entonces, en casos de urgencia, el médico sin consentimiento tiene que salvaguardar la vida, pero son excepciones, ¿no? La urgencia. Entonces, el consentimiento informado es un tema por cual también se les demanda a los médicos porque no se les dio conocimiento sobre los alcances de los procedimientos que se le están aplicando. Uno más es el expediente clínico, que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el expediente clínico pareciera que es exclusivo de los médicos. Es más, si tú te acercas, no sé si les ha tocado, ¿no? Y quieres ver tu expediente y lo empiezas a ojear, te regañan, ¿no? En los servicios de salud pública. ¿Qué está viendo aquí? Eso usted no lo puede agarrar. El expediente clínico es del paciente. Obviamente lo utilizan los médicos, ahí hacen sus anotaciones, pero el expediente clínico debe de estar al alcance del paciente y no hay una norma que te diga no lo puedes ver, sino todo lo contrario. El expediente clínico sí es del uso exclusivo del hospital, pero si tú pides copia de tu expediente, te lo tienen que dar. También de tus estudios clínicos, también de todos los procedimientos que te realicen. ¿Por qué? Porque ahí es donde está documentado qué es lo que te hicieron, cómo estuviste, cómo evolucionó tu enfermedad. Y si tú tienes un tema de reclamo hacia una institución, no hay otra prueba del procedimiento más que el expediente clínico. Y ahí vamos con un tema de prueba. ¿A quién le corresponde probar en un caso de negligencia médica? En un caso de negligencia médica le corresponde probar la diligencia, ojo, al médico.
es decir, que fue diligente, que actuó conforme a la lex artis, pero esto no releva a que la parte actora o reclamante pruebe los otros elementos de la responsabilidad civil, que es la conducta, que es el daño y el nexo de causalidad. Me explico. ¿Por qué la Corte ha determinado que hay inversión de la carga de la prueba con respecto a la diligencia del médico? Porque atendiendo la teoría de la causalidad y de la prueba, quien esté más próximo o tenga más posibilidad de probar o mejor aptitud de probar es el que debe de producir la prueba, porque lo que necesita el juez es el conocimiento de la verdad, es que se demuestre realmente qué fue lo que pasó y no por el hecho de que el paciente no tuviera el expediente clínico o acceso a todos sus estudios, se quede sin pruebas. Eso sería injusto. Entonces la Corte dice, ¿quién tiene el expediente clínico? ¿Quién tiene los estudios? ¿Quién sabe de manera pormenorizada qué fue lo que pasó con este paciente? Pues la institución, el médico. Entonces, en ese tema hay inversión de la carga de la prueba y le corresponde al médico determinar y probar que fue diligente, que lo que él hizo en el procedimiento al paciente fue acorde a su lex artis, fue acorde a los protocolos y guías médicas, fue acorde a las normas oficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le corresponde? Esto no releva de la carga de la prueba del demandante o del reclamante, no. Lo que lo releva es de esa conducta negligente. O sea, yo no puedo probar si el médico fue diligente o no, pero lo que sí puedo probar es que existió un daño y que ese daño fue consecuencia de el actuar negligente. Es decir, yo aviento la presunción de que mi daño fue consecuencia de la negligencia del médico. Entonces, el médico tiene que probar en contrario esa presunción. Tiene que probar que actuó conforme a la lex artis. ¿Con qué? Con pruebas idóneas, como puede ser una pericia. Entonces, esto es importante que ustedes lo anoten, que no releva de la carga total de la prueba respecto al demandante, sino únicamente con respecto a la diligencia. Porque cuando hablamos de inversión de la carga de la prueba, a veces los abogados pensamos, ya no tengo que probar nada. Si ya la Corte dijo que hay inversión de carga probatoria, bueno, yo nada más digo que se me causó un daño, acredito que este daño es cierto y ya me quedo esperando a que en el proceso los demandados prueben. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Entonces, en la maestría en Derecho de Daños que nosotros estamos ya por iniciar el día 27 de septiembre, dentro del programa que es eh, académico, nosotros tenemos temas precisamente relacionados a la responsabilidad profesional. Tenemos módulos dirigidos a cómo demandar este tipo de responsabilidad y abordamos de manera puntual todo el tema de responsabilidad médica, responsabilidad del profesional en todos los aspectos, responsabilidad del patrón, porque es una maestría diseñada precisamente a estos temas del derecho de daños que no están dirigidos solamente a abogados que litigan materia civil, sino a abogados que estén en diferentes áreas, porque como ya les dije, al médico se le demanda en la vía penal, responsabilidad profesional, lesiones, incluso homicidio. Al médico se le demanda en instancia administrativa para aquellos que estén en el ámbito administrativo, se les reclama en la materia civil, se les reclama en la materia de CONAMED, de quejas. Entonces, la maestría no está dirigido para un gremio determinado, está dirigido para todos aquellos profesionales que quieran aprender derecho de daños. Y el derecho de daños es multidisciplinario. El derecho de daños es casuístico. El derecho de daños se debe de atender de manera particular para que el abogado sepa hacia dónde va a dirigir su reclamo,
sus prestaciones, qué es lo más conveniente para el cliente en este sentido. Entonces, la oferta académica que el día de hoy hace INDECAJ es precisamente darles a conocer un poco de lo que podamos ver en esas clases de maestría. El día de hoy tratamos negligencia médica, pero tratamos de una manera bastante somera. Es dificilísimo establecer pautas o criterios establecidos ya por la Corte en una hora, porque es un desarrollo jurisprudencial bastante amplio que se estarán abordando precisamente en la maestría. ¿Cuándo iniciamos la maestría? Si me pueden ayudar a presentar nuestra oferta académica. Ahorita vamos a dar lugar a la respuesta de todas las preguntas que están en el chat. No las vamos a dejar pasar, por supuesto. Ya veo que hay abogados inquietos haciendo algunas preguntas, las vamos a responder, por supuesto, pero vamos a dar paso precisamente a esta oferta académica. Iniciamos el próximo 27 de septiembre, que es una conferencia magistral en donde vamos a hablar sobre cómo se va a llevar a cabo la maestría. La maestría es completamente virtual y es virtual precisamente porque tenemos ponentes internacionales. Es una maestría que se va a dar los días sábados de 9 a 13 horas, totalmente virtual por la plataforma Zoom. Y bueno, nuestro programa académico consta de 4 semestres, 2 años de duración la maestría, y vamos a ver el ABC del derecho de daños. Es decir, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar del origen de este desarrollo del derecho de daños. Si me ayudan con el programa académico, tenemos materias dirigidas a establecer los orígenes de dónde nace este derecho de daños. El derecho de daños realmente es un desarrollo, un constructo jurisprudencial, porque no hay un código que diga, bueno, a esto es el derecho de daños. Algo muy asimilado es la Ley General de Víctimas, que nos habla sobre reparación integral, nos dice cuáles son los mecanismos que se establecen para llegar a la reparación integral del daño. En sí, el programa académico que nosotros le estamos ofertando en la maestría en Derecho de Daños llega en armonía en varias materias, tanto civil, penal, administrativa, incluso del derecho de trabajo, por supuesto, civil, para los efectos de llegar al fin último. ¿Cuál es el fin último del derecho de daños? La reparación integral, la reparación integral del daño. Y entonces este constructo jurisprudencial nos da las bases, porque de una década para acá aproximadamente, cada vez más se presentan o se postulan casos de daños en los tribunales, y la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados han ido conformando este tipo de derecho, porque antes pensábamos que el derecho de daños iba dirigido a accidentes de tránsito. Hoy en día tenemos responsabilidad por el caso de acoso laboral, el mobbing, el bullying, negligencia médica. Tenemos también daños que vienen por el uso de plataformas digitales e inteligencia artificial, daño al honor, reputación, vida privada, daño moral, daño al proyecto de vida, pérdida de la oportunidad. Todos estos aspectos tan interesantes son los que vamos a estar revisando en nuestra maestría. Es el programa académico que hoy INDECAJ les está presentando. Y bueno, iniciamos el 27 con esa apertura de charla magisterial con respecto a lo que va a ser nuestra maestría, y en octubre, el 4 de octubre, ya en clases directamente. Entonces, no pierdan la oportunidad de inscribirse. Vean ustedes nuestro claustro de ponentes. Tenemos ponentes de Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador,
¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Fíjense que en el desarrollo profesional que ha tenido su servidora, hace 20 años precisamente yo me dedico a la indemnización y responsabilidad civil y al derecho de daños. No se hablaba mucho al respecto en México. Yo tuve que salir al extranjero para poder formarme, para traer criterios, para poder aplicarlos y he sido orgullosa de que algunos criterios que se han realizado en tesis y jurisprudencia, o sea, han sido resueltos por mis casos. No todos, algunos, obviamente. Entonces, yo salí al extranjero y me traje mucha bibliografía y todo. Cuando iniciamos con este proyecto Indecaj y una servidora, pues fue precisamente llevar a ustedes este derecho de daños de una manera profesional, con una maestría que les dé no solamente un reconocimiento oficial, sino que les dé las bases para poder entrar al litigio de este tipo de casos, o bien si eres funcionario público, sepas cómo se llevan, cuáles los temas que se deben de abordar y está direccionado para todos, no solamente para los postulantes, sino funcionarios públicos que quieran aprender sobre derecho de daños. Entonces, esto es oro molido, chicos, porque a mí me ha tocado 20 años aprenderlo, me ha tomado 20 años picar piedra, hacer precedentes para que se resuelva en tal o cual forma. Y entonces por eso tenemos ponentes internacionales, porque Colombia, Ecuador, Chile van en avanzada, nosotros en el tema de derecho de daños. Entonces es por eso que yo como coordinadora de lo que es la maestría en derecho de daños, trato de que sus clases sean muy enriquecedoras y que se vea algo diferente a lo que es teoría de las obligaciones, que todos los que pasamos por la universidad vimos el derecho de daños con un nombre diferente que le llaman responsabilidad civil o las obligaciones que nacen de hechos ilícitos. Eso es el derecho de daños. Pero hoy en día lo aplicamos, o sea, la responsabilidad es una parte del derecho de daños, no lo es todo. Y hoy en día lo aplicamos de una manera como una disciplina autónoma y es lo que pretendemos con INDECAJ, precisamente llevarles a ustedes esa maestría que les pueda ampliar el ámbito de sus competencias, que puedan visualizar el tema de atención a víctimas, y no solamente de a víctimas, sino de la defensa, porque también va dirigido para quienes defienden. ¿Cómo van a poder defender un caso de daños si no saben los elementos? Creo yo, es un proyecto muy ambicioso que trae Indeca para ustedes y que esperamos que lo puedan aprovechar, que se puedan matricular a la brevedad, porque pretendemos que nuestros grupos no sean tan grandes para tener un mejor aprovechamiento. Entonces, desde ahorita, ahí está la oferta académica. En el chat les vamos a dejar los datos para que ustedes puedan directamente inscribirse y realizar todo su proceso de inscripción. Bueno, sin más, vamos a dar lugar a las preguntas. Tengo una manita levantada de Jorge Enrique. Si quieres habilitar tu micrófono, adelante. No te escuchamos. O si nos quieres Sí, escribir buenos por días, el chat, ¿está bien? él es, Adelante, ahorita te lo veo. escuchamos. Sí, maestra, buenos días. Habla el licenciado Enríquez de aquí de la ciudad de Saltillo. No, nada más para agradecerle la interesante disertación. Y pues sí, sí me interesa, porque aquí en Coahuila, pues siempre me he percatado que el talón de Aquiles precisamente es la reparación del daño. Todos batallan, nadie sabe por dónde pegarle, se asustan cuando dicen, oye, ya está prescrito, pues sí, no saben que la prescripción no nada más, bueno, ese es mi concepto, es a los 2 años, sino es hasta dentro del periodo cuando hay daños a la integridad corporal. Todo eso lo desconocemos y al menos pues yo quiero agradecerle la interesante disertación que dio y sí estoy interesado también y compartirlo a los demás compañeros de aquí de Saltillo, Coahuila. Y agradeciéndole también a la INDECAPS que nos hace favor de proporcionar estos nutritivos
pláticas, maestra, y agradezco su atención, muy amable. Al contrario, a ustedes por conectarse y escucharnos. Sí, definitivamente. Y fíjense que nuestros alumnos, pues ya tenemos dos grupos, dos generaciones previas a esta que va a iniciar, son de todos lugares de la República, ¿eh? Porque el derecho de daños no tiene un tema de localidad. Es decir, la Corte ya dijo que los techos, topes, tarifas que se establezcan en determinados códigos son inconstitucionales porque debe de atender a una reparación integral. Y si, por ejemplo, un código dice es que la reparación del daño debe atender, no sé, a dos veces o dos tantos de lo que marca la Ley Federal de Trabajo, pues está imponiendo un límite, ¿verdad? Si se trata de una incapacidad total o permanente. La Corte dice, no, eso es inconstitucional y se debe atender al daño. Entonces, independientemente del lugar en donde te encuentres, vas a poder saber que estos criterios lo puedes aplicar a favor de quien estás representando, porque ya se dijo, no puede atender a un tema de baremos o a un tema de cálculos, sino que debe de ser al daño efectivamente producido. Vamos a ver, los dentistas pueden ser demandados, claro, el dentista es un profesional de la medicina y tiene que atender a sus normas oficiales. En el caso de que haya una mala praxis, por supuesto que va a haber posibilidad de llegar a una demanda. De Jalisco, muchas gracias. Maestro, buenos días. Cuando un hospital público no hay insumos ni mantenimiento en los quirófanos, ahí se imputa a los directores de los hospitales. Sí, por supuesto. En este tema de mala praxis médica no solamente se advierte la situación de la práctica del profesional, sino que el hospital cuente con los insumos necesarios para poder dar ese servicio. Y sí se puede hacer responsable cuando se acredite que esos servicios no se prestaron de manera adecuada por falta de insumos o por equipamiento. Dice, ¿cuál ha sido su experiencia al llevar el caso de responsabilidad médica en CONAMED? ¿Qué tiene mayor eficacia que promueve? Depende. Mira, la CONAMED es una instancia conciliadora. En la CONAMED tú vas a conciliar. Si tú analizas que tu caso puede llegar a buenos términos en una conciliación, porque a lo mejor el daño no es tan grave o porque realmente lo que necesitas es información. Mi experiencia ha sido esta. Yo utilizo CONAMED a veces cuando necesito información, porque ya saben que a veces en instituciones públicas no nos quieren dar el expediente clínico o instituciones privadas también. Entonces, cuando yo presento la queja ante CONAMED, a veces es para que me den esa información, porque ¿qué hace la autoridad CONAMED? Le pide un informe al sector salud, ya sea público o privado, y le dice, a ver, mándame el informe de qué pasó con el caso y dame el sustento. Y el sustento son el expediente clínico. Entonces ahí yo ya tengo acceso. El expediente clínico lo puedes obtener también mediante la plataforma de transparencia. Bueno, hay muchas formas, ¿no? De obtenerlo, pero a veces yo utilizo CONAMED para precisamente obtener información, esos estudios, y me ha funcionado, sí, me ha funcionado cuando yo analizo que CONAMED es una instancia en la cual yo pretendo, o el propio cliente te dice, es que yo no quiero un juicio, yo quiero una cuestión sencilla, algo conciliador, en donde, bueno, se me explique, a veces no es tanto la cuestión económica, a veces nada más es un reembolso de los gastos erogados. Pero en temas más graves, donde tiene que ver una situación de incapacidad total o parcial permanente, algo más grave, a veces opto directamente por irme a juicio. Veo una manita levantada. Oscar.
Adelante. Creo que no te escuchamos, Sí, Oscar. maestra. Sí, maestra. Buenos días. Me da mucho gusto saludarla. Maestra, fíjese que yo he tenido Buenos problemas días, a mí precisamente. también. Perdón, buenos días, maestra. Me da gusto saludarla. Fíjese que yo he tenido problemas porque sí he demandado a doctores, pero en la CONAMED, en una ocasión un cliente le hicieron una operación con rayo láser en la vesícula y le trozaron los conductos biliares. Entonces, poco a poco se puso muy mal, muy mal, muy mal, verde, verde, verde. Y total, me pagaron como 120,000 pesos. Lo que le iba yo a decir es que los doctores, la mayoría de los doctores no se prestan para ser peritos. Y dicen, no, yo no puedo dictaminar en contra de mi colega, que no sé qué, que no sé cuándo. Y esa es una. Y otra de las cosas que los peritos precisamente de la CONAMED no se prestan tampoco para ser peritos en juicio. Ese es el problema que he tenido, mi querida maestra. Bueno, Oscar, mira, Sí, hay doctora. peritos médicos de profesión. Sí. Ajá, Oscar. Estos peritos médicos de profesión hacen puros dictámenes médicos. Es decir, eh, tú como abogado, si te dedicas a por ejemplo, nosotros en el despacho tenemos perito en hechos de tránsito de cabecera, perito médico legal de cabecera, que es el que se dedica a hacernos nuestros dictámenes y nuestras opiniones médicas. Es decir, tú te debes de allegar de ese profesional que se dedique nada más a eso. Porque tienes toda la razón. Hay veces que los médicos tú le dices, bueno, necesito un dictamen en este sentido y te dicen, no, bueno, es que a mí no me gustaría que me demandaran y por lo mismo no te puedo hacer una opinión, aunque evidencio que sí hubo negligencia, ¿no? Te dice, sí, pero yo no puedo. Entonces, ¿qué debes de buscar? Un perito médico que se dedique a ello. Hay muchos, si quieres después me escribes, te mando el contacto de mi perito médico y él, bueno, te puede dar mucha luz en estos temas de negligencia médica. Bueno, Daniel nos pregunta, ¿cuándo el IMSS no proporciona atención médica, ya sea por cirugía importante o por parto, su naturaleza requiere que sea de manera pronta, incurre en negligencia? Sí, siempre y cuando se acredite con la pericial correspondiente que debido a que no se dio esa atención médica pronta, se causó un daño. Porque si ustedes recuerdan los elementos de la responsabilidad, es la causación del daño como principio. Si no hay daño causado, bueno, entonces no hay manera de atribuir responsabilidad o de que haya un tema de pago de indemnización porque no existe el daño. A lo mejor no me atendieron de manera pronta, pero el daño no se configuró por esa situación. Pero sí se configuró, es decir, fui por una cuestión de parto y resulta que por la atención que no me brindaron de manera inmediata, mi hijo tuvo sufrimiento fetal, etcétera, o tuve una complicación importante por esa deficiencia, no oportuna atención, se me causó un daño, entonces sí hay una relación causa-efecto y sí pudieras tener lugar a un tema de negligencia médica. Bien, vamos a seguir dando respuesta. Ahí está la tesis. Bueno, la ejecutoria, mire, yo les recomiendo, siempre he recomendado que no lean solamente la tesis que se formó con motivo de una ejecutoria, porque la carnita, lo más indispensable o esencial a nosotros que nos deja el conocimiento es leer toda la ejecutoria para saber qué fue lo que consideró, en este caso, la Corte para llegar a ese criterio que hizo una tesis. Entonces, lean ustedes la ejecutoria, la 51/2013, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Es larga, sí, es larga, pero aborda temas muy interesantes que hoy le dimos una pincelada nada más.
Entonces, si les interesa más el tema de negligencia médica, esta sentencia en lo particular a mí me dio mucha luz, me abrió mucho los ojos con respecto a tópicos y sobre todo en el planteamiento de las pretensiones cuando yo acudo a un tribunal por el tema de negligencia médica. Además, nos entrega un único consentimiento informado, puede entregarse en diferentes momentos del procedimiento. Claro, por supuesto, el consentimiento informado no puede ser general, tiene que ser particular a cada caso concreto, a cada evento, a cada diagnóstico, a cada procedimiento que se aplique. Está regulado por la Ley General de Salud y la norma del expediente clínico, principalmente si hay una norma del expediente clínico. Dice, hola, planteo una pregunta. ¿Qué actos médicos se encuentran dentro de los supuestos jurídicos de la responsabilidad civil objetivo, riesgo creado? Sí, por favor, compartir la información de la maestría y el derecho. Ok, bueno, les decía, en los supuestos de responsabilidad objetiva, riesgo creado, anteriormente se pensaba que el suministro de la anestesia, ese criterio ya fue superado. Hoy en día, en mi opinión, no hay tema de responsabilidad objetiva del 1913, pensamos en el uso de mecanismo peligroso, sino que todo el tema de acto médico tiene que ver con la conducta diligente, previsible del profesional de la medicina. Entonces estamos en el terreno de la responsabilidad subjetiva. Luego entonces, si hablamos de la responsabilidad objetiva como un tema de atribución por el hecho de otro, o sea, es decir, en el tema de responsabilidad solidaria de los hospitales, tenemos la responsabilidad aparente, la teoría de la responsabilidad aparente, en donde el hospital es responsable solidario, el hospital no hace el procedimiento médico, no interviene en el acto médico, pero sí interviene en el tema de la salvaguarda de la integridad, con los mecanismos de vigilancia, que tengan los insumos, que las instalaciones estén adecuadas, que se favorece precisamente con el desempeño del profesional de la medicina. Entonces, este tipo de responsabilidad también es llamada responsabilidad estricta, en donde el hospital es responsable solidario por las personas que dependen de él, o sea, pensemos en trabajadores del hospital o bien por la representación aparente. Pero en los casos médicos no me viene a la mente un caso de responsabilidad objetiva atribuible al médico porque estamos en el terreno de la previsión, de la conducta, esa conducta diligente y que en ocasiones por impericia o por negligencia causa daños. Entonces, no creo yo que haya responsabilidad objetiva en el procedimiento médico. La maestría es presencial, no, es virtual, existe prescripción para demandar la reparación del daño por negligencia, depende. Si es daño material, atiende a la regla general de los 2 años. Si es daño inmaterial, ya la Corte nos ha determinado que se va a la genérica de 10 años continuados. Pensemos en un neuronal que no es evidente en el momento del acto, pero que es una secuela, una consecuencia que se originó con de ese procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos que acreditar? Bueno, que no me había dado cuenta que eso se presentó tiempo después, aun y cuando ya haya pasado 2 años, se puede reclamar, por supuesto, porque tiene que ver con una cuestión de un daño continuado y tiene que ver con el tema de la integridad física y emocional, ¿no? De una persona y se va a la regla genérica de 10 años. Estaría perfecto el tema de resolución de las demandas para protección de los trabajadores de la salud. Sí, sí, por supuesto, en la maestría también lo vamos a abordar. Cuando vemos responsabilidad profesional, vemos también el tema de protección de la salud, cómo los médicos deben de hacer sus consentimientos informados para poder evitar
¿no? Estos riesgos en donde se les atribuye y sobre todo los temas de expediente clínico, que los médicos como no son abogados, pasa lo mismo que nosotros, ¿no? Como que no entienden mucho la cuestión de leyes y se lo dejan, ¿no?, a la cuestión administrativa del hospital, y a veces la cuestión administrativa del hospital no reúne los conocimientos necesarios y puede causar que el médico esté involucrado en un tema de negligencia. Sí, lo abordamos expediente clínico con bastante profundidad, abordamos consentimiento informado, información, dice, muy interesante, muy claramente abordado, debo ausentarme, primero, ok. Muy bien. Si hay alguna pregunta en redes sociales, ¿me pueden apoyar a leerlas? En redes sociales, Mari, hablan, pero del tema de responsabilidad, ya sabes, en las instituciones escolares, todos los accidentes que se han dado ahorita en tema de escuela. Ok. Bueno, ese es otro tema, porque ahí involucran la responsabilidad de los directores de escuela, que es otro tipo de responsabilidad, no es propiamente la médica, pero que también en la maestría lo abordamos en el tema de responsabilidad de la empresa. Entonces, otra pregunta. Quiero preguntar si en el caso de tratamiento de quimioterapia enferma o afecta totalmente al hígado, ¿habrá negligencia médica? Bueno, en el caso que les platiqué, afectó porque era un mal diagnóstico. Sin embargo, el tratamiento de la quimioterapia siempre versas al paciente. Entonces, habría que ver si el tratamiento fue bien indicado, si el número de terapias era el indicado de acuerdo al protocolo y a las normas oficiales, para ver si no fue bien indicado y esto trajo una afectación, por ejemplo, al hígado. Bueno, sí podríamos hablar, pero eso es tema de peritos. Sin embargo, en muchas ocasiones esos tratamientos tan invasivos dan lugar a otras afectaciones y eso son parte del consentimiento informado. Se le debe de hacer saber al cliente cuáles son las cuestiones adversas que implican el asumir o tomar el procedimiento que se le está dando. ¿Qué otra pregunta? Dice Raúl Machorro, dice, así como Este, existe responsabilidad de daños para los médicos, ¿es el mismo procedimiento para diversos profesionistas? Sí, la Ley ¿Qué pasa General con los abogados, por ejemplo, Mari? La responsabilidad profesional está regulada por el artículo 5º de la Constitución y tiene una reglamentaria. Es la ley reglamentaria del artículo 5º que regula las profesiones y de manera esencial habla de todas y dice sobre obligaciones de medios y de resultados. Por ejemplo, los médicos son obligaciones de medios, salvo los casos de cirugía plástica. Los abogados son obligaciones de medios, es decir, ponen en marcha todos sus conocimientos, pero no se obligan a un resultado, diferente con otras profesiones, ¿no? En el cual pues, yo estoy obligada a construir un puente, pensemos que soy ingeniero y resulta que no hago un puente, hago todo lo que sea menos un puente o no reúne las características que me pidieron. Entonces, no estoy cumpliendo con el resultado. Entonces, sí se trata igual. Se trata igual porque hay una ley reglamentaria que nos trata a todos los profesionales de manera igual. Entonces, sí, Raúl. Dice, buen día. Si bien el tema es médico, también puede haber proceso para directores escolares, ¿sí? Hablamos ya de la responsabilidad de los directores, de los administradores de centros escolares con respecto a, eh, a los escolares. Fíjense, en este tema lo que se ve no es una cuestión de negligencia profesional, sino un tema de garantía, ese deber de seguridad que
tienen las personas cuando en un centro escolar tú vas y le dejas a tu hijo en la puerta de la escuela para que le dé o salvaguarde su integridad. Entonces, eso obedece a un deber de garantía, no tanto un tema de negligencia. O sea, el director de esa escuela es garante de la seguridad de estos alumnos que están en el interior. Cuando ellos salen, el papá va y los recoge, ahí su deber de garantía culmina. Pero mientras están estos escolares dentro del centro, es obligación y es una responsabilidad estricta. Hay otra pregunta, por favor, ¿podría repetir la sentencia? La sentencia es la 51-2013, ya la anoté en el chat y bueno, ya está anotada. Es un amparo directo por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Les va a gustar mucho. Es del 2000, pero creo bastantes precedentes en temas de responsabilidad médica. ¿Alguna otra pregunta que Hay esté? una Ahora les voy a última dejar mis pregunta. datos. Mari, ¿me escuchas? Hay una última pregunta de Andrés Cuamatsi Sí. Flores. Dice, cuando se reclama negligencia médica del médico o del hospital ante la Contraloría de la Secretaría de Salud con motivo de una operación programada, pero esta no se lleva a cabo por los cirujanos que informan que atendieron otra, pero esta no es de urgencia, como un paro, un accidente grave, ¿cuál sería tu opinión? Es decir, esa cirugía programada no la llevaron a cabo por atender, no sé, una emergencia de un accidente de alguien que llegó. ¿Qué pasa ahí? Volvemos al mismo, si se acredita que con motivo de que esa atención no fue oportuna, se causó un daño, entonces si estás en un tema de negligencia, se debe de acreditar que eso era de urgencia y que te dejaron para después, y que con motivo de que te dejaron para después o no te atendieron de manera inmediata, se vino un daño. ¿Y te parece si concluimos? Creo que René Hernández tiene levantada la mano. Ale, ¿podemos activar el micro del licenciado, por favor? Sí, ya está, ¿me escuchan? Sí, Bueno, sí, sí, sí. Adelante, sí te escuchamos. en este caso, doctora, la maestría de daños fue muy innovadora, algo que yo en lo personal no había visto y en lo que muchos abogados, extrañamente todavía hasta el día de hoy, no logran hilvanar, obviamente porque se requiere una orientación, como usted lo dijo, que tuvo que retomar de otros países, pero que muchos abogados locales no creían posible que pudiera existir algo tan orientador, sobre todo porque dependemos mucho de la jurisprudencia. En este sentido, mi duda es si tiene contemplado INADEG hacer una maestría en malpraxis médica o responsabilidad médica, porque es tan importante como la de daños, y aunque sí vemos algunas áreas de malpraxis, pero dada la innovación que se hizo en INDECAG, sería prudente pensar en una de responsabilidad médica o de malpraxis, porque pues es la línea de INDECAG, innovar. Realmente es una innovación para muchos abogados, ya la hemos recomendado con algunos y les interesó para poderla tomar. Ojalá y la puedan tomar ahorita que inicia la próxima en septiembre, profesora. Muchas gracias. Sí, de hecho nosotros hemos realizado diplomados, no una maestría como tal, porque eso requiere un revoe oficial, pero estamos lanzando talleres, diplomados, y sí hemos realizado diplomados en Derecho Sanitario, en donde no solamente AXIS, sino también lo que nos decía el compañero sobre la protección a los médicos e instituciones de salud para evitar riesgos y sobre todo una afectación a la salud de los pacientes. Sí,
estamos programando bastantes talleres que en su momento les vamos a hacer del conocimiento y sí está contemplado derecho sanitario como uno diplomado, ¿no, Cris? Así es, ese y el tema de los seguros, y bueno, son tantos temas innovadores que estamos pensando en esta área, como dice el licenciado René, que nos hace mucha falta conocer y desarrollar para todos los abogados, y no hablamos solo del abogado en materia civil, que se pensaría que está enfocado solo a ello. La gran virtud de esta maestría en Derecho de Daños es que es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque tenemos maestrías en INDECAC en procesal civil y familiar exclusivamente para los abogados que postulan esa área, maestría en procesal penal, especialidades en cada una de las áreas. Pero esta maestría en particular, Mari, tiene este gran beneficio de ser multidisciplinaria, que cualquier abogado de cualquier área del derecho la podemos estudiar y entonces extender esta área de oportunidades laborales y profesionales que tenemos, ¿no? Entonces, estas son las particularidades importantes de la maestría en daños y que además, cuando me han preguntado por qué solo la tenemos virtual, déjenme comentarles que esta maestría, a diferencia de los otros programas académicos de INDECAC, solamente se imparte de forma virtual porque, como bien lo comentaban aquí en el programa, se requiere de mucho conocimiento de otras latitudes. Entonces, tenemos ponentes de otros países, tenemos ponentes internacionales y de hecho ya estamos trabajando para que nuestra primer gran conferencia de esta tercera generación que vamos a aperturar de maestría sea impartida el 27 de septiembre. Estamos haciendo todo lo posible porque lo imparta un experto internacional en materia de derecho de daños. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan todo este plan académico, ya se les ha compartido, está en redes sociales, para que conozcan sobre todo el contenido temático que se trabaja y sobre todo también los ponentes con los que tenemos aquí en INDECAC para esta maestría. Entonces, pues mi querida Sol, la siguiente semana, no sé si ya comentaste, la siguiente semana quiero aprovechar para decirles que todos los miércoles está con nosotros la doctora Marisol Martínez Reyes, pero por actividades de nuestro invitado especial de la próxima semana, solo la siguiente semana vamos a estar teniendo este programa de Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con la doctora Marisol Martínez Reyes. Va a ser el martes 5 de agosto, ¿sale? Y va a estar con nosotros el maestro Alfonso Olachea Aragón, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California Sur, y se va a hablar de este tema tan interesante y que ahorita ustedes lo mencionaban, han sentado precedentes del daño al castigo, los daños punitivos en la mirada de un juzgador. Entonces, ustedes saben, este asunto muy mencionado y que dio pie a toda esta figura de los daños punitivos del Mayam Alash. Y bueno, recuerden que por única ocasión se va a tener el programa en martes 5 de agosto, 9 de la mañana. Mi querida Sol, entonces, muy seguramente el doctor también formará parte de esta maestría. Lo vamos a escuchar, ustedes lo van a conocer y de verdad que es importante también tener esta perspectiva judicial para efectos de la maestría, mi querida Sol. Sí, Cristi, pues prepárense para la próxima semana porque la mirada de un juzgador vale mucho, sobre todo en estos temas innovadores del derecho de daños y los daños punitivos. Yo comentaba con el juez el día de ayer, ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Quién evalúa sobre los daños punitivos? Porque después de que la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta para daños punitivos que no los teníamos en nuestra legislación, todo el mundo queremos daños punitivos y no a todos se los da. ¿Cuáles son esos parámetros? Entonces, de verdad va a ser una super transmisión con un invitado especial y no dejen de, de asistir, por favor. Y bueno, pues esto fue Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes, aquí donde donde la víctima tiene voz y los abogados su formación. Los esperamos el próximo martes 5 con esta charla de mucho interés para todos ustedes. Y recuerden Gracias, que solamente Cristi. tendremos 50 lugares para este tercer grupo de maestría en Derecho de Daños. Inscríbanse. Desde el momento en que ustedes se inscriben a la maestría, en automático adquieren
el gran beneficio de ser alumnos del INDECAP, que es el 50% de descuento en todas las actividades de talleres, cursos, conferencias, seminarios, toda la capacitación continua de INDECAP. Ustedes, al ser alumnos de cualquier posgrado, pero en específico de esta maestría en Derecho de Daños, tienen ese gran beneficio. ¿Sale? Entonces, aparten su lugar porque a la conferencia inaugural del 27 de septiembre solamente tendrán acceso todos los alumnos que ya se encuentren inscritos, ¿sale? Ahí está la información, mándenos un mensajito y les damos todo lo relativo al plan académico, formas de titulación, costos en específico, ¿sale? Y en grupo de 3 o 5 abogados podemos platicar de alguna beca en especial, ¿no, Mari? Así es, por Ya ando supuesto. comprometiendo a la doctora. Entonces, escríbanos y para que puedan asegurar su lugar. Muchísimas gracias y recuerden que por única ocasión el programa va a ser el próximo martes. ¿Vale? Gracias. Gracias a todos.